y es importante explicar qué es en una manera muy sencilla, pero es importante porque tiene al escucharlo tiene una como connotación católica, ¿no? Pero el Catecismo de Westminster es un resumen teológico apologético del credo cristiano protestante calvinista. Fue promulgado en el año 1646 en Gran Bretaña y fue realizado con la finalidad propiamente, como lo dice su nombre, de hacer saber a la Iglesia la doctrina con la que pudiera defenderse. Esa es la apología. Era doctrinal apologético, por eso. Y aunque fue dictado en una primera instancia para la Iglesia de Inglaterra, luego la Iglesia de Suiza lo adoptó y después la Iglesia presbiteriana lo adoptó en todo el mundo. Todas las iglesias presbiterianas tienen este documento, el Catecismo de Westminster, dividido en catecismo mayor y menor, como un documento importante, sin embargo subordinado a las Escrituras. Es decir, el catecismo no está por encima de las Escrituras, tiene que ser la supremacía de la palabra de Dios observada en todo el tiempo. Es importante este catecismo porque contiene cosas que son esenciales para la vida de la iglesia, y la razón para mencionarlo esta mañana es porque en el catecismo menor el primero de los postulados dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y entonces el catecismo dice: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada hablábamos de eso? ¿Cuál es la razón por la que Dios nos creó? Y no me había dado cuenta yo que el catecismo lo tiene en su primer postulado. ¿Cuál es la razón de ser del hombre? Glorificar a Dios. Es decir, que si el hombre supiera glorificar a Dios como debe ser, se ahorraría muchos sinsabores. Al revés, muchos de los sinsabores que nosotros experimentamos es porque no estamos glorificando a Dios. No es, entre uno de los puntos mencionados la semana pasada, no es el objetivo de la vida. Debería serlo. Todo el tiempo direccionados hacia glorificar a Dios. Pero bueno, si yo entiendo que mi razón para estar aquí es glorificar a Dios, decíamos, entonces la pregunta es ¿cómo? ¿Qué hago? Y empezamos a dar una a una, porque de repente uno se queda como en un shock, diciendo, pues, ¿cómo le hago para glorificar a Dios? La gran mayoría de gente, especialmente los que fuimos educados como católicos, se nos ha enseñado que mucho de la fe se arregla con dinero. Dicen, traiga algo a las arcas y se arregla el asunto. Es más, tenía usted un familiar que murió y era medio malandrín, pero ponga un recurso allá en las arcas de la iglesia y su familiar saldrá del purgatorio. Dicen, no hay mentira más grande. Ni existe el purgatorio, ni salen con dinero. Entonces es una locura. Y entonces algunos de nosotros adoptamos esos hábitos y creemos que cosas se solucionan con dinero. Allá lo vemos en la televisión, ¿verdad? Enlace le dice, si quiere ser bendecido, ponga una ofrenda aquí. Y es una mentira, es un robo literal. No podemos comprar la bendición de Dios, pero sí podemos glorificarlo de diversas maneras. El Evangelio de San Juan 15:8 nos dice una manera más en que podemos glorificar a Dios. Y esta es, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿cuánto fruto? Mucho fruto. Ahora, esta idea, este pensamiento de los frutos, pronto nosotros cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que aparece una vez y otra vez y otra vez, todo el tiempo
Dios está hablando de los frutos. Filipenses capítulo 1, versículo 11, si van para allá, va usted a encontrar nuevamente una aseveración relacionada con eso. Y dice que nosotros debemos estar llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Entonces, este pensamiento que aparece muy repetido en la Biblia, pues no nos puede enseñar otra cosa que en el corazón de Dios esto es muy importante. Que si usted y yo no somos fructíferos, no tenemos razón para estar acá. Tenemos que dar un fruto, tenemos que hacer algo. Le pido que lo piense con seriedad. Entonces, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de hablar con alguien que tenemos ya una conexión, que bien es mi mamá, mi papá, mi amigo, mi novia, mi qué sé yo. Toda clase de relaciones se prestan para esto. Quiere decir que Dios está esperando que usted dé fruto, y de los muchos frutos que podemos dar, el mejor de ellos es traer a alguien y decirle: mire, venga y vea, por lo menos. Es decir, no es nuestra obligación convertir a nadie, eso lo hace el Espíritu Santo, pero sí le decimos: venga y vea. Porque hay personas que tienen ideas muy equivocadas de nosotros los cristianos, pero podemos invitarle: venga y vea, y entonces usted, en base a lo que vea, tome una decisión, haga su decisión. Ahora hay que ponernos abusados, hermanos, cuando vengan a ver. Hay que portarnos bien siempre, ¿no es cierto? Imagínense que venga y vea dos dándose de guamazos ahí en el estacionamiento. ¡Wow! Dios puso una semilla en nosotros, y si puso una semilla, tiene una esperanza. Yo he sembrado 2 árboles allá en la casa, y estos árboles ya van 2 años, más o menos, que los he sembrado, y no están haciendo todo el fruto que yo esperaba. Y apenas hablé con Sari, ¿te acuerdas, Sari? Y te dije: los voy a cortar, porque no quiero un árbol que no da frutos. ¿Usted qué cree que Dios hará con nosotros? Lo primero que va a hacer, dice la Biblia, es cortarnos, pero no definitivamente, sino dice: lo va a cortar para que lleve más fruto. Pero si de plano no lleva fruto, entonces también el Señor dice: ¿saben qué? Córtenla, ya que se seque. Porque el propósito de Dios es que usted y yo traigamos fruto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que es un versículo muy conocido de nosotros. Primera de Pedro 2, 9, nos describe, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y todos estos títulos, la verdad, hermanos, que a la gran mayoría a mí, mejor dicho, me vienen muy grandes. Pero sin embargo, Dios nos los da. Si Dios nos los da, es que son nuestros. Dice: usted es esto, es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero no en balde. Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios es espíritu, dice el Evangelio de San Juan. En otras palabras, es invisible. Pero la tarea de nosotros es hacer visible a Dios. Cuando nosotros tenemos un acto de bondad con alguien, o cuando damos un fruto, de cualquier fruto espiritual que sea, estamos haciendo visible a Dios. La gente puede ver a Dios cuando nosotros tenemos estos actos de bondad. Un esposo, dice el apóstol Pedro, que sus maridos sean ganados, ¿cómo? Sin palabras. Ay, hermanas. Dice Pedro: hermanas, sus esposos que no son creyentes tienen que ser ganados sin palabras, por la conducta de sus esposas.
Mis queridas hermanas y hermanos, dice la palabra de Dios que tenemos que llevar fruto. Colosenses 1:10 dice: ustedes tienen que andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Nuestros frutos son para glorificar a Dios, porque eso dice la Biblia. Es la manera en la que el Señor es glorificado. Siguiente, Salmo 50:23. Este versículo es precioso. 50:23 de Salmos dice: el que sacrifica alabanzas me honrará. Ahora, alabar a Dios es importante para glorificarlo, pero yo quisiera que usted y yo veamos un rubro diferente, porque cuando hablamos de alabar a Dios casi siempre pensamos en canciones, pero el contexto de la Biblia más bien es contar sus maravillas. Es qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y cuando nosotros decimos a la gente todo lo que Dios ha hecho con nosotros, el Señor es glorificado. Hechos capítulo 2 versículo 11. Bueno, capítulo 2, ustedes saben la historia ya, que dice la Biblia que bajó el Espíritu Santo sobre la gente y entonces ellos empezaron a hablar en lenguas. Después describe allá qué tipo de lenguas, porque dice que vinieron los medos y quién sabe cuántos de diferentes naciones y los vieron y dijeron: ¿cómo es que oímos a estos hablar en nuestras propias lenguas? ¿Cierto? Entonces ellos de repente estaban hablando, si fuera este tiempo hablarían italiano, francés, inglés, portugués, español. Estaban hablando todos los idiomas. Pero qué interesante que el versículo 11 dice que en todos los idiomas diferentes estaban hablando las maravillas de Dios. Entonces, alabar a Dios es contar las maravillas de Dios. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Hermanos, ¿cuántas veces le hemos quitado la gloria a Dios? Yo he contado este testimonio más de 20,200 veces, que a mí me fastidia exagerar, pero les platico de esto. Que una ocasión uno de nuestros hijos fue a hacer un estudio a un laboratorio, y cuando salió el estudio salió con una enfermedad grave. Entonces esa noche nos pusimos a orar: Padre Santo, mire cómo salieron los estudios con una enfermedad grave, y ahora vamos a orar para que hagas la obra, Señor. Y entonces a alguien se les ocurrió que quizás se equivocaron los laboratorios, y ahí vamos, y al otro día fue a hacer otros estudios, y al otro día los estudios salieron limpios y no tenía nada. Entonces ahí andamos proclamando, algo de lo cual tuve yo que llamar la atención a toda la familia, porque ahí andamos proclamando: oye, hermanos, qué tremendo que fuimos a unos estudios y se equivocaron y al otro día los hicieron bien. Y uno se pregunta: ¿y en qué se glorifica Dios con eso? Y entonces reuní a mi familia y les dije: ya estuvo bueno, creo que nos hemos equivocado. ¿No acaso cuando vinieron esos estudios con esos resultados negativos, nos pusimos a orar en la noche y al otro día salieron buenos porque Dios lo quitó? ¿Qué le es más fácil a usted creer? Sea honesto, que se equivocaron los laboratorios. Pero yo prefiero contar esto toda mi vida, que en menos de una noche Dios hizo un milagro en nuestros hijos, en nuestro hijo. No se necesita hacer toda una parafernalia para decir: mire, Dios va a hacer un milagro. Dios hace sus milagros con y sin parafernalia. Él hace los milagros cuando Él quiere hacerlos. Y entonces, ¿qué dice la Escritura? El que
sacrifica alabanzas, me honrará. Dele gloria a Dios. Hay muchos de nosotros el día de hoy que todos los días le estamos robando la gloria a Dios, porque todo lo atribuimos a circunstancias, a equivocaciones, a la bondad de mis padres, a que tengo un amigo en el gobierno, a que un chiripazo, infinidad de cosas. Pero sí o no, Dios ha estado pendiente de nosotros todos los días. Cuente las maravillas de Dios. ¿Qué hizo Dios? De repente, a veces minimizamos la obra de Dios y nos da una gripe y en la tarde se nos quitó. Dice, ¿quién sabe? ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? ¿Se me quitó? Tenía un terrible dolor de cabeza y de repente nada más me tomé una coca. Dice, ¿quién sabe? Sané. Pero usted sanó por la gracia de Dios. ¿Por qué tanto le robamos a Dios su gloria? Dice la Escritura en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, que Joab peleó contra Rabá y venció. Capítulo 12, versículos 26 hasta 31, si lo anotan, y les estoy relatando la historia. Entonces, una vez que Joab venció, tomó la corona del rey del pueblo enemigo. Y dice la Escritura aquí que mandó buscar a David, porque David era el rey de Israel. Y le dijo, Joab, quiero que tú te pongas esta corona, porque tú debes llevarte la gloria de esta victoria. Y aquí podemos nosotros tomar esta lección. Todas las veces que Dios nos permita algo, no debemos ceñirnos la corona, debemos dársela a Él, porque es Él quien hace las cosas. Nunca se quede usted con la gloria. Désela al Señor, ni tampoco se la dé a ser humano alguno, porque no hay nadie que la merezca. Entonces usted no puede quedarse con la gloria, porque dice la Escritura que de Dios es el querer. ¿Cómo qué? Como el hacer. O sea, usted no puede decir me nació, mangos que me nació. Dios se lo puso en el corazón. Dios le dio el tiempo, la gracia de hacer todo eso. Y siempre debemos buscar que de allá, de aquel lado, aquellos no piensen que nosotros lo hicimos, sino que le den la gloria a Dios. ¿Cómo pienso que nos deberíamos declarar culpables de haber robado a Dios la gloria tantas veces? ¡Wow! Siguiente. Glorificamos a Dios o le damos gloria a Dios a través de el sufrimiento. Dice la Biblia que muchos hombres sufrieron por Dios. Jeremías fue encarcelado. Isaías, dice la tradición, que el rey Manasés mandó llamar a Isaías y lo cortó por la mitad, las piernas y el torso separados. Lo mató aserrándolo como una tabla. Esteban murió apedreado, ustedes lo saben, el libro de los Hechos. El único que no sufrió fue Juan. De todos los discípulos, Juan, que murió de viejo. Pero los demás, todos murieron de distintas maneras, ninguna de ellas agradable. Apocalipsis capítulo 12 dice que estos hermanos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos nunca consideraron que su vida era lo más importante, con tal de que el nombre de Dios fuera glorificado. No sé si quepa aquí esta historia, pero la estoy recordando en este momento, de un pastor. Nosotros conocemos a parte de su familia allá por Guajuapan de León,
que creció el río mucho y quedó él atrapado con su auto, su esposa y sus 2 niños en el coche, llevándolos, arrastrándolos del río. Entonces el pastor sacó a los niños, como pudo nadó, y los niños como 5 o 7 años los colocó en la orilla del río a salvo. Pero para entonces el río estaba creciendo más y más y más porque estaba lloviendo. Entonces el papá habló al niño mayor y le dijo: hijo, voy a ir por mamá, pero quiero que tú seas el pastor de la iglesia. Y el pastor fue, y queriendo sacar a la hermana del auto, murió con ella. Desde el momento que él le habló a su hijo mayor, él sabía que iba a morir, porque le dijo: quiero que tú seas el pastor de la iglesia. Y su hijo es hoy el pastor de la iglesia. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El sufrimiento es una manera en la que nosotros damos gloria a Dios, dice la Escritura en Juan 21. Dios, el Señor Jesús, hablándole a Pedro, le dice, versículo 18: de cierto te digo, Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de qué glorificar a Dios. ¿Con qué muerte habría de glorificar a Dios? Pedro murió crucificado. La tradición dice que murió crucificado de cabeza por solicitud del mismo, porque él dijo que no era digno de morir de la misma manera que murió su Señor, a quien él había negado, y solicitó ser crucificado de cabeza. Dice la Escritura en el Evangelio, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14, hablando Pedro, es decir, que el Señor le habló a Pedro primero, donde leímos en el Evangelio de Juan, y le dijo estas palabras que son muy duras. Le dio a entender de qué manera iba a glorificar a Dios con su muerte. Y después Pedro dijo en el versículo 14: si ustedes son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, son felices, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Versículo 16: pero si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. A mí me duele tanto saber de muchos de ustedes que sufren como cristianos, de los que rentan un cuarto donde la gente no cristiana les ensucia sus cuartos, les corta el agua, les suben su música secular con tal de molestarlos a todo volumen para no dejarlos dormir, no los deja. Yo sé eso. La esposa que sufre con un hombre no cristiano que le maltrata, el empleado que se enteraron allá en la oficina que es evangélico y le han empezado a esconder documentos con tal de hacerle la vida difícil. Nadie sabe eso hasta que le pasa. Pero dice la Escritura aquí: si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Cuando padecemos por causa de Cristo, cuando soportamos el maltrato, cuando nos oponemos al sistema, porque ellos nos dicen que podemos hacer algún trato torcido y podemos robarle al patrón la empresa, y usted se opone al sistema y ellos vienen contra usted, usted está glorificando a Dios.
El padecimiento por causa de Cristo glorifica a Dios. Por tanto, es muy probable que en algunas ocasiones no deberíamos rehuir a ello, sino estoicamente aceptarlo. Oiga, usted se me va de acá. ¿Por qué? Se me va, yo no le quiero rentar el cuarto a ningún evangélico. Está bien, nos vamos. Padecemos por causa de Cristo, aceptamos el maltrato. Siguiente, conformes. No sé si la palabra era adecuada, pero entre paréntesis le puse o esté contento. ¿Qué palabra sería? Porque conformarse quiere decir tomar forma de. Y nosotros decimos, yo estoy muy conforme. También también tiene la connotación de estar contentos, ¿verdad? Entonces, ¿sabe usted cuál es el problema número uno de la gente? Es el descontento. La gente no está contenta con nada. Ya, es flaco, dice, estoy muy seco. Es gordo, dice, me sobra lubricante. No hay nada que le gusta. Y saben que si nosotros no estamos contentos, no le damos gloria a Dios. Tenemos que aprender a eso. Voy a copiarme un poquito de una publicación que don Ricardo puso en Facebook, que se titula: ¿se imagina usted si fuera quitado de su vida todo aquello de lo que usted se queja? ¡Ay, ya no aguanto a estos hijos! Correcto, mañana están muertos, no se preocupe. ¡Ah, estoy harto de este trabajo! Excelente, mañana está usted desempleado. Es que esta casa es un desastre. Ok, mañana se vive usted en la calle. ¿Qué le parece? ¿Por qué no en lugar de eso damos gracias? Esté usted contento como es y con lo que tiene. Hebreos capítulo 13 versículo 5 lo dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Lo voy a repetir porque es increíble. Que sus costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo: no los dejaré ni los desampararé. Hay que aprender a darle gracias a Dios por lo que tenemos. Contentos con lo que tenéis ahora. ¿Qué tiene usted en su casa? ¿Saben? Siempre he pensado que ¿por qué la gente rica come cosas tan raras? ¿Por qué comen ¿cómo se llama ese huevecillo de pescado que comen todos los días, don Raúl? Caviar. Dicen que es un manjar. Y un día me invitaron a comer esa porquería. Hermanos, eso da vómito, comerlo. ¿Por qué comen eso los ricos? Porque están hastiados de la vida normal, porque no saben dar gracias, porque no pueden sentarse a disfrutar un platito de frijoles parados con salsita, con una tirita de tasajo. Y que si no es un metro, ¿qué importa? Una tirita. Pero mire, ay. Y lo disfruta. Contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué no en lugar de estar pensando cómo quisiera un caviar y una copa de vino? Porque el que este mundo vino a beber vino. Ese es un chiste de lo más horroroso. No, ¿por qué no? Haga usted así, mire, mentalícese para glorificar a Dios. Diga: hoy en la tarde voy a llegar a la casa. Se lame usted los bigotes de una vez para tomar una agüita pura, porque el refresco está muy caro. Entonces, como está muy caro, pues un vasito de agua fría, precioso. Hermanos, cómo entra y refresca. Ahorita voy a comer llegando a la casa esa agüita y mis frijolitos.
Me voy a sentar a ver a mi perro pulgoso. No cualquiera tiene uno como este. Este tiene pulgas especiales. Mira usted su casa, que le pega mucho el sol. Dele gracias a Dios que no necesita ir a Huatulco para agarrar color. Mire qué hermosura de que le entra, que le cae agua, tiene aire acondicionado, fresco. Si uno cuando usted está sentado en Apulcingo y le cae una gota, ¿verdad? Dice, mi casa tiene más de esos. Gloria a Dios. Contentos con lo que tenéis ahora. Está usted agüitado ahí en su casa. Tengo solo un hijo, solo uno. ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? ¿Por qué no mejor disfruta a ese hijo único? Denle gracias a Dios que está allí, que llega todos los días, que camina, que come. ¿Por qué somos tan negativos cuando la Escritura dice tenemos que dar gracias y estar contentos con lo que tenemos? Cuando nosotros estamos contentos con lo que tenemos, le damos gloria a Dios. Filipenses 4, no lo busques, se lo voy a leer. Dijo el apóstol San Pablo: yo he aprendido en la vida, he aprendido a contentarme. Lo dice así de claro. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar saciado como para tener hambre, tanto para tener abundancia como para padecer necesidad. He aprendido a contentarme. O sea, eso no nace, eso se tiene que aprender. Cuando se siente allá ese caldito de acelgas, gloria a Dios, bendito sea el Señor, mire lo que voy a comer. Y además al lado de mis seres queridos, bendito sea Dios. El descontento es un pecado. Si usted está inconforme con muchas cosas, es un pecado. Ahora, yo sé que algunas cosas, ¿por qué dice Pablo, he aprendido a contentarme? Porque, pues no es lo mismo, hermanos, como decir, a duras penas llego con la quincena al fin de mes, a decir, llevo casi un año en la cárcel, comiendo lo que dan en una cárcel. Esta era la situación de Pablo. Pablo pasó mucho de su vida en la cárcel. Y allí dice la Escritura, él aprendió a contentarse allí. Por eso leemos en el libro de los Hechos que él cantaba himnos en la cárcel. Y cuando hablamos de que él aprende, decía, es que no es fácil. Sé que algunas cosas no son fáciles. Por ejemplo, lidiar con una enfermedad no es fácil. Pero uno tiene que aprender a glorificar a Dios aún en medio de eso. Cuando me dijeron esto que les platiqué, obviamente hice lo que todos los que están sentenciados hacemos, ¿no? Y pensé, bueno, voy a tener que pasar los 7 meses más increíbles de mi vida antes que me vaya. Y quiero creer que si usted revisa los videos de las predicaciones de esos años, nunca vio que yo estaba cabizbajo porque me iba a ir dentro de 7 meses. ¿Pero usted cree que nunca se me ocurrió ir a ver a la madre de todas las bandas? Nunca se me ocurrió. Nunca pensé que una buena idea irme a un bar a ahogarme de borracho para saber qué se siente antes de salir de este mundo. Pero sí se me ocurría ir a un bosque, caminar bajo una lluvia tupida y mojarse sin importar si uno enfermará al otro día o no. Y aprender a disfrutar las cosas más pequeñas. Que si bien no podía hacer unas cosas, podía hacer otras. ¿Qué cosa está pasando con usted? Hay unas cosas que no puede hacer porque algo que le dijeron. Seguramente Pablo no dijo, no hombre, agarren la onda, darle gracias a Dios en medio de todo
contentarme. He aprendido a mirar lo que antes no miraba. He aprendido a disfrutar las cosas que no disfrutaba. He aprendido a amar. ¿Cuál es su condición? Usted y yo tenemos que darle gracias a Dios desde lo profundo de nuestro corazón por algo que está pasando con nosotros. Usted tiene que aprender a estar contento. No piense en lo que le sobra a Floyd Mayweather. Deje que él haga con su vida lo que él quiere. Nosotros damos gracias a Dios, dice la Escritura, contentos con lo que tenéis ahora. Gracias a Dios. Así que yo quiero invitarlo que allá en su lugar hagamos un ejercicio y empecemos a dar gracias durante los siguientes 5 minutos. ¿Por qué? Por su vida, por sus niños, por su casa, por sus padres, por sus abuelos, por su herencia espiritual, por la casita de sus abuelos, por sus nietos, por sus piernas, por sus brazos, por sus pulmones, por su garganta, por qué sé yo, tantas y tantas y tantas cosas por las que tiene que dar gracias. Empiece a darle gracias a Dios. Bendito sea, Señor.